Muy buenas tardes a todas y a todos. Siendo las 13:08 del día jueves 2 de junio del año en curso, damos inicio a esta sesión de pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Secretario General de Acuerdos, proceda a verificar e informar a esta presidencia si existe quórum legal para la realización de la misma. Muy buenas tardes, magistrado presidente. Le informo que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 220, fracción primera, 221, fracciones primera y tercera, y 223, fracción primera, segunda y tercera, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, la señora magistrada y los señores magistrados que integran el pleno se encuentran presentes, por lo que existe quórum legal para la realización de esta sesión. Existiendo quórum legal, se declara el inicio formal de la presente sesión. Proceda a dar cuenta de los asuntos a tratar en la sesión de pleno. Claro que sí, magistrado presidente. Me permite informarle que en esta sesión se atenderán 6 asuntos correspondientes a un recurso de apelación y 5 procedimientos especiales sancionadores con claves de identificación RAP/026, PES/034, PES/035, PES/044, PES/045 y PES/047. Todos y cada uno con la diagonal 2022, cuyos nombres de las partes actoras, autoridades responsables, denunciantes y denunciados se encuentran precisados en la convocatoria fijada en los estrados y en la página oficial de este órgano jurisdiccional. Es la cuenta, magistrado presidente. En atención al ordenado de los asuntos enlistados en la convocatoria de la presente sesión de pleno, solicito atentamente al licenciado Guillermo Hernández Cruz dé cuenta con los proyectos de resolución de los expedientes RAT 26, PES 35 y PES 44, así como el acuerdo plenario del expediente PES 47, todos de este año, que fueran turnados para su resolución a la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada y magistrado. En primer lugar, se da cuenta del proyecto de sentencia del recurso de apelación 26, promovido por el partido Morena, en contra del acuerdo 61 emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de Quintana Roo, por medio del cual se determinó la improcedencia de la medida cautelar solicitada por el promovente en el expediente número IECRO-PES 072-2022. En el proyecto, la ponencia propone confirmar el acuerdo impugnado, ya que aun y cuando se determina que el agravio hecho valer es parcialmente fundado, esto no es suficiente para revocar el acuerdo impugnado, pues si bien la autoridad responsable no emitió pronunciamiento respecto a 2 enlaces denunciados, al haberse pronunciado conforme a lo solicitado en la medida cautelar, con tal situación, este tribunal no observa una posible vulneración a la normatividad electoral, ya que del análisis preliminar de los enlaces que refiere el partido impugnante, tampoco se actualiza el dictado de medidas cautelares. En consecuencia, se propone confirmar el acuerdo impugnado. Seguidamente, se da cuenta de los procedimientos especiales sancionadores 35 y 44, promovidos por el partido Morena y las ciudadanas Suemi de Los Ángeles Pechhau y Lorena Martínez Bellos, respectivamente. El primero, en contra de la ciudadana Laura Lynn Fernández Piña y la coalición Va por Quintana Roo. El segundo, en contra de la ciudadana Irelda Patricia Casados Pajín, en su calidad de comisionada nacional del Partido del Trabajo en Quintana Roo. En los proyectos, la ponencia propone declarar la inexistencia de las conductas atribuidas a las partes denunciadas, en razón de que de las probanzas que obran en los expedientes no se desprendieron elementos que materialicen los actos denunciados en las quejas y que permitieran determinar que la parte denunciada haya incurrido en alguna falta o cometido alguna violación a la materia electoral, tal como se establece en los proyectos que se ponen a consideración. Esto, pues de los hechos denunciados no se advierte que se actualice la calumnia en el PES 35 y la violencia política contra las mujeres en razón de género en el PES 42, respectivamente. Finalmente, se da cuenta del proyecto de acuerdo plenario del procedimiento especial sancionador 47, promovido por los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, por medio del cual denuncian a la ciudadana María Elena Hermelinda Lezama Espinosa en su calidad de candidata a la gubernatura del estado de Quintana Roo, postulada por la coalición Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo y otros, por la presunta realización de conductas que a juicio de los quejosos vulneran los principios de equidad, neutralidad e imparcialidad en el uso indebido de recursos públicos, atribuibles a la presidenta municipal del Ayuntamiento de Felipe Carrillo, Puerto Quintana Roo, así como del propio ayuntamiento, en particular por la presunta participación activa, exposición, promoción y asistencia a eventos proselitistas. En el proyecto se propone el reenvío del expediente a la autoridad instructora para que, en apego a los principios de exhaustividad y debido proceso, reponga el procedimiento respectivo en los términos precisados en el acuerdo, para que este tribunal esté en aptitud de emitir una resolución apegada a derecho. Ahora bien, tal como se precisa en el proyecto, se tiene que la autoridad sustanciadora
no remitió el expediente completo, obligación prevista en el artículo 429 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo. Pues respecto a la notificación de la ciudadana María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, el oficio respectivo no se acompañó de las constancias que acrediten que el proceso de notificación personal se efectuó de acuerdo a lo previsto en los artículos 48, 49 y 50 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto. Por otra parte, tampoco obra el escrito de comparecencia respectivo. Además de lo anterior, en la audiencia llevada a cabo, la autoridad responsable omitió hacer mención sobre la comparecencia o no de la referida ciudadana. En consecuencia de lo anterior, en el proyecto se exhorta a la autoridad sustanciadora para que en la sustanciación de los procedimientos especiales sancionadores a su cargo sean más diligentes y cumplan con lo previsto en el artículo 429 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo. Lo anterior, para hacer efectivo el acceso a justicia eficaz de las partes, de acuerdo a la naturaleza sumaria de dichos procedimientos. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada y magistrado. Muchas gracias, licenciado. Queda a consideración de la señora magistrada, el señor magistrado, los proyectos propuestos por un servidor, por si quisieran hacer uso de la voz en alguno de los mismos. Muchas gracias a ambos. No viendo alguna intervención, por favor, señor secretario, tome la votación respectiva. Magistrada Claudia Carrillo Gasca. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrado Víctor Benamí Vivas Rivas. De acuerdo con todos los proyectos. Gracias, magistrado. Magistrado presidente Sergio Avilés de Benegui. A favor de mi propuesta, señor secretario. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de resolución y de acuerdo plenario puesto a consideración de este honorable pleno por la ponencia a su cargo han sido aprobados por unanimidad de votos. En atención a lo anterior, vista la aprobación de los proyectos, se resuelve lo siguiente. En el expediente RAT diagonal 026 diagonal 2022 único, se confirma el acuerdo del YECRO diagonal CQID diagonal A-MC-061 diagonal 2022 emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de Quintana Roo. Ahora bien, en el expediente PES diagonal 035 diagonal 2022 único, se declara la inexistencia de las conductas atribuidas a la ciudadana Lauralín Fernández Piña en su calidad de candidata a la gubernatura del Estado de Quintana Roo, postulada por la coalición Va por Quintana Roo, así como a los partidos políticos que integran dicha coalición. En el expediente PES diagonal 044 diagonal 2022, primero, se declara la inexistencia de las conductas denunciadas por violencia política contra las mujeres en razón de género en agravio de la ciudadana Suemi de Los Ángeles Pech Jau y Lorena Martínez Bellos. Segundo, se dejan a salvo los derechos de la actora Suemi de Los Ángeles Pech Jau para que los haga valer en la vía que estime pertinente. Por último, en el expediente PES diagonal 047 diagonal 2022 se acuerda. Único, se ordena el reenvío del expediente PES diagonal 047 diagonal 2022 a la autoridad instructora para los efectos precisados en el presente acuerdo. Continuando con el orden de los asuntos enlistados en la convocatoria de la presente sesión de pleno, solicito atentamente al licenciado Jorge Alejandro Canché Herrera dé cuenta con los proyectos de resolución de los expedientes PES 34 y PES 45, ambos de este año, que fueran turnados para su resolución a la ponencia de la magistrada Claudia Carrillo Gasca. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada y magistrado. A continuación, se pone a su consideración el proyecto de sentencia relativo al procedimiento especial sancionador 34 del año en curso, promovido por Lauralín Fernández Piña en su calidad de candidata a la gobernatura del Estado de Quintana Roo por la coalición Va por Quintana Roo, en contra de José Román Trejo Maldonado por la Comisión de Conductas Constitutivas en Violencia Política contra las Mujeres en razón de género. En el proyecto, la ponencia propone declarar la existencia de las conductas denunciadas. Se dice lo anterior, ya que después de haber realizado un estudio en conjunto de todas las pruebas que se encuentran dentro del expediente y de haber analizado y valorado los elementos del test de violencia política contra las mujeres en razón de género establecidos en la jurisprudencia 21/2018, esta ponencia llegó a la conclusión de que las manifestaciones vertidas por la denunciada encuadran en violencia política contra las mujeres en razón de género, toda vez que las expresiones guardan relación con los micromachismos que se han normalizado a lo largo de la historia. En consecuencia, esta ponencia propone declarar la existencia de los hechos constitutivos de violencia política contra las mujeres en razón de género, ordenar como medida de certificación a Román Trejo
para que realice una disculpa pública a partir del día 6 de junio del año en curso en su página de Facebook en favor de Lauralín Fernández Piña, y como medida de no repetición se ordena se abstenga en lo presente y en lo futuro de manera directa o indirecta realizar actos de violencia política de género en contra de la denunciante. Asimismo, se le exhorta para que en el trabajo del periodismo y comunicación lleve a cabo la práctica del Manual de Género para Periodistas y el Manual de Comunicación Institucional con Perspectiva de Género. Por último, respecto a las demás expresiones emitidas a otras mujeres, se da vista al Instituto para efectos de que instauren su caso con base en el artículo 432 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Quintana Roo, el procedimiento especial sancionador en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género de forma oficiosa. Siguiendo con el orden de los asuntos, se pone a su consideración el proyecto de sentencia relativo al procedimiento especial sancionador 45 del año en curso, promovido por el Partido Morena en contra de la ciudadana Lauralín Fernández Piña, en su calidad de candidata por la gobernatura del Estado de Quintana Roo, promovida por la coalición Va por Quintana Roo, por supuestos actos que generan actos de presión y coacción en el electorado, derivado de la difusión de un video en la red social de Facebook en el que supuestamente se promueve la entrega de bienes en especie consistentes en el pago del costo de viajes en combis del transporte público. En el proyecto, la ponencia propone declarar la inexistencia de las conductas denunciadas atribuidas a la ciudadana Lauralín Fernández Piña, toda vez que del análisis de las pruebas y de la publicación verificada por la autoridad instructora, se advierte que el contenido de la publicación denunciada se trata de propaganda electoral emitida con la intención de presentar propuestas a la ciudadanía, divulgada bajo el manto del ejercicio de la libertad de expresión y manifestación de ideas dentro del contexto del debate político y del proceso electoral ordinario en curso. Se hizo lo anterior, ya que, de las pruebas ofrecidas por el quejoso y posteriormente admitidas y desahogadas por la autoridad instructora, no se advierten indicios de que las manifestaciones expresadas en el video difundido se haya materializado la entrega de algún tipo de material en el que se oferte o entregue un beneficio que genere presión o coacción a los electores. En consecuencia, esta ponencia propone declarar inexistentes las conductas denunciadas de la ciudadana Lauralín Fernández Piña, así como a los partidos que integran a la coalición Va por Quintana Roo mediante la figura de culpa invigilando. Es la cuenta magistrada de magistrados. Muchas gracias, licenciado. Queda a consideración de la señora magistrada y el señor magistrado los proyectos de la cuenta por si alguien quisiera hacer alguna observación. Sí. Adelante, magistrado Víctor. Con su venia, magistrado presidente, y con el respeto a este honorable pleno, deseo pronunciarme en contra del procedimiento especial sancionador 34, diagonal 2022, en virtud de que en el proyecto que se nos circula y que hoy se pone a consideración de esta soberanía, se de manera muy respetuosa, yo considero que ninguna de estas frases tiene un impacto diferenciado si se le atribuyen a una mujer o a un hombre,
por lo cual considero que entonces no se actualizaría la violencia política contra la mujer en razón de género, sin prejuzgar, posiblemente pudieran ser constitutivas de violencia política, y ello ha sido ya analizado por la Sala Superior en el expediente Subrec 61-2020, que señala que se incurre en violencia política cuando una servidora o servidor público lleva a cabo actos dirigidos a menoscabar, invisibilizar, lastimar o demeritar la persona, integridad o imagen pública de otra u otro servidor público en detrimento de su derecho político electoral de ser votado. Y este precedente lo cita la Sala Regional Jalapa al resolver un asunto de Quintana Roo, que es el SXJDC 1029/2021. Y por ello, pues yo respetuosamente consideraría que debería determinarse la inexistencia de la infracción que se le atribuye, es decir, la violencia política contra la mujer en razón de género, y dejar a salvo los derechos de la parte actora por si desea interponer un procedimiento ordinario ante el Instituto Electoral. Es cuanto de mi parte, señor magistrado. Muchas gracias. Sigue a discusión el tema propuesto. Si alguien quisiera intervenir. Claro, buenas tardes. Buenas tardes, magistrado. Recientemente, en septiembre del 2020, se hicieron diversas reformas en el Estado para armonizar leyes que se aprobaron a nivel federal. Le voy a señalar que en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el 20ter, refiere como conducta de violencia política de género difamar, calumniar o realizar alguna expresión que denigre o descalifique a las mujeres con base en estereotipos de género con el fin de menoscabar su imagen. Se lo señalo porque dice usted que no está. Sí está en la Ley General de Acceso, bueno, en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado. Asimismo, hay conductas y hay criterios de la Sala Superior que refieren lo que son micromachismos y de hecho están en el proyecto, en este caso, sucede el gaslighting. Otra cosa, me parece importante que desde acá se empieza el ejemplo y no me hubiera yo atrevido a revictimizar a la denunciada, señalando todos aquellos enunciados que en este caso el periodista se atrevió a decir en la persona de una candidata. El 25 de abril, la candidata denuncia a un periodista, José Román Trejo Maldonado. El 29 de abril, el YECRO, a través de la Comisión de Quejas y Denuncia, aprobó parcialmente procedente las medidas cautelares. Está acreditado que el periodista es titular de la nota y columna Chismorreo Político. Señala en su defensa que él refiere y replica unos comentarios de diversas personas, pero es en violencia política de género que la carga de la prueba le corresponde a la parte imputada, que por cierto, tampoco compareció en audiencia de pruebas y alegatos. Perspectiva de género es un elemento importante que los juzgadores tenemos que ver en ese tipo de situaciones, y precisamente es para romper las barreras culturales y sociales que históricamente las mujeres hemos estado sujetas. La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Jurisprudencia 21/2018, refiere que violencia política es perpetrado por el Estado, por sus agentes, por superiores, por colegas del trabajo, partidos políticos, representantes, incluyendo medios de comunicación, lo que en el presente caso sucede. En este proyecto que se pone a consideración, se hace un análisis de lo que es el gaslighting, que es una forma de micromachismo, y es precisamente un abuso emocional sutil en que la víctima es manipulada para llegar a dudar de su propia percepción, juicio, causando inseguridad. Citar que está loca, que está demente, que se imagina cosas cuando dice algo. E incluso, le voy a poner unos ejemplos. Todo el mundo sabe que estás loca. Lo siento, pero tú empiezas siempre, tú tienes la culpa. De todo quieres hacer un problema y lo que muchos se escucha.
con respeto, pero te quiero aclarar que lo que dijiste, eso es el gaslighting. Y aquí es precisamente lo que sucede. Efectivamente, el periodista, a través del medio a través del Facebook y de una columna, del cual es titular, refiere palabras como demencia, traicionar, aprovechada, oportunista, vividora, falta de disciplina, y la pone en nivel de jerarquía o la subordina en sus capacidades políticas frente a un hombre. Esa es la simetría de poder. Y anula sus capacidades como mujer en los logros que ha tenido en el ámbito político. No obstante, también, en la misma nota se denota comentarios denostativos y denigrantes en agravio de otra mujer, y que también es preocupante porque señala que respecto a que es encantadora y le fascina lo de Dios Baco, e incluso refiere, y eso me llama la atención, y es algo que tenemos que erradicar, refiere que las mujeres estamos expuestas a que nos pase algo por ojo alegre, y ante eso, pues, ¿qué está haciendo? Incitando a la violencia, e inclusive nos echa la culpa a las mujeres, en el caso aquí a una también presidenta municipal, de que ella tiene la culpa de lo que le suceda. Entonces, las mujeres tenemos la culpa de que nos violen, de que nos maten, de que nos insulten. Y eso es lo que está refiriendo el periodista en su columna. Y quiero referir también que tampoco existe un límite a la libertad de expresión. Tampoco existe censura. Y le voy a dar un ejemplo más reciente del que usted refirió, del 2021, el 83. La libertad de expresión en el debate político y la situación particular de las y los funcionarios de tolerar un nivel de crítica mucho más intenso. No le da cobertura a expresiones que puedan constituir violencia política de género. El ejercicio de la libertad no es absoluto. De expresión encuentra límites en cuestiones de carácter objetivo relacionadas con determinados aspectos de seguridad nacional, orden público o salud pública, al igual que otros de carácter subjetivo o intrínseco de la persona, vinculados principalmente con la dignidad o la reputación. No se considera transgresión a la normatividad electoral la manifestación de ideas, expresiones u opiniones que, apreciadas en su contexto, aporten elementos que permitan la opinión de una formación pública libre, la consolidación del sistema de partidos políticos y el fomento de una auténtica cultura democrática sin rebasar el derecho a la honra y a la dignidad, reconocidos como derechos fundamentales por los ordenamientos antes invocados. Si bien es cierto que los límites a los derechos fundamentales son amplios, particularmente en materia electoral, también lo es que todo derecho los tiene, dado el reconocimiento de otros derechos constitucionales con los que podría colisionar. Conforme a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Sala Superior han reconocido la necesidad de que el debate político se desarrolle de manera mucho más intensa y desinhibida. Pero esto no implica de ninguna forma dejar de observar otros elementos fundamentales como son la honra y dignidad, mismos que también tienen que ser respetados por los medios de comunicación. Y precisamente es en esta sentencia que también fueron sancionados medios de comunicación. Y es más reciente que la que usted puso como ejemplo, es del 2021. Definitivamente existen las asimetrías de poder, es cometido por un medio de comunicación, está lleno de estereotipos de género, y lo más preocupante es que en esta columna el periodista justifica la violencia en la persona de las mujeres porque a criterio de él se exponen a ser violentadas. Así dice en la columna, no lo quiero leer porque me da hasta vergüenza leerlo. Y no quiero revictimizar tampoco a las personas que se encuentran involucradas. Asimismo, en razón de que... Y bueno, también me llama mucho la atención que no se expresa así de un hombre, que precisamente también relaciona en la columna. Ante eso es que se propone
sancionarlo por violencia política de género en agravio de la candidata Laura Fernández Piña, que pida disculpas públicas pasado el día 6 de junio, que esté en su página donde la violenta por 30 días esta disculpa pública y desde luego dar vista al Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo para que ejerza lo que refiere el artículo 432 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado y de oficio inicie un procedimiento en agravio en contra de esta persona y en agravio de otra mujer que también relaciona y que dice que ella misma se expone a ser violentada. Es cuanto, hasta aquí dejo mi intervención. Muchas gracias, magistrada. ¿Alguna otra intervención? ¿No? Pues bueno, si me lo permiten, yo también me quisiera referir al PES 034 que está en discusión, en el cual igual, de manera respetuosa, señalo que me aparto del sentido propuesto por el mismo, porque desde mi óptica no se acredita la alegada violencia política contra la mujer en razón de género. Si bien se realizaron expresiones que desde la óptica de la candidata a la gubernatura postulada por una coalición Actualiza BPG, y estas son atribuidas a un ciudadano, una conducta derivada de una publicación realizada en una columna denominada Turbulencia en la red social Facebook. Ello porque desde mi óptica, con mucho respeto, porque desde la óptica de la denunciante se basan en estereotipos de género que producen relaciones de dominación, desigualdad o discriminación contra las mujeres con el objeto claro de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos políticos y electorales, al no advertir el elemento de género en las expresiones en análisis, puesto que se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género. Cuando se dirigen a una mujer por ser mujer, le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella. Juzgar con perspectiva de género no necesariamente tiene como consecuencia, y aquí anoté, determinar que se presentan en todos los casos situaciones de desventaja en la cual históricamente sí se han encontrado las mujeres. Así, desde mi óptica, al analizar los elementos de la jurisprudencia 22-2016, establecen, a fin de actualizar la BPG, únicamente considero, con mucho respeto, que se actualizan los dos primeros elementos como bien se establecen dentro del proyecto que nos presentan. Sin embargo, puesto que desde mi perspectiva, tales expresiones en el contexto de un proceso electoral en el que transcurre la fase de preparación de la jornada electoral, específicamente en el periodo de campañas electorales, deben gozar de una protección reforzada, amparada precisamente por el derecho a la libertad de expresión, ya que el núcleo esencial de las expresiones controvertidas se refiere a pronunciamientos realizados desde una perspectiva del emisor con relación a sus vínculos con diversos actores políticos. Y bueno, asuntos no iguales pero similares hemos tenido en este órgano jurisdiccional, donde ya hemos referido lo mismo, vaya, ¿no? Más que nada, los cuales constituyen los motivos por los que el emisor del mensaje se expresó de esa forma. En ese sentido, tanto la Suprema Corte de Justicia como la Comisión Interamericana han enfatizado la necesidad de garantizar la circulación desinhibida de mensajes sobre las cuestiones políticas, en el entendido que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre. Ello porque las expresiones vertidas desde mi óptica, y más que nada es lo que difiero más que nada de la propuesta realizada, no se encuentra una afectación al goce de sus derechos político-electorales en los términos que ya se refiere. No me gustaría enfatizar el otro tema que se propone, que nos hicieron la propuesta de abrir un procedimiento especial sancionador. Entendí que considero que es de otra persona que hace referencia el periodista, pero bueno, en resolvemos más que nada la denunciante sobre este procedimiento especial. Creo que la apertura más que nada es sobre una nueva persona, ¿verdad?
Yo en eso no me quiero referir porque, bueno, tampoco comparto más que nada el tema oficioso. Sin embargo, únicamente mi intervención es realmente porque considero que únicamente se acreditan los dos primeros elementos de la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia. Por lo tanto, me aparto del proyecto propuesto muy respetuosamente, magistrado. Es cuanto. Si me permite, los límites a la libertad de expresión ya los referí. Y en este caso atentan contra la dignidad y la honra de la denunciante. Y esta conducta encuadra en el 20 ter, fracción 9 de la Ley de Acceso, y que refiere como conducta de violencia política, y se lo vuelvo a recalcar: difamar, calumniar o realizar expresión que denigre o descalifique a las mujeres con base en estereotipos de género con el fin de menoscabar su imagen pública. A usted no encuentra que se encuentre algún menoscabo a sus derechos políticos y electorales, pero el 20 ter refiere con menoscabar su imagen pública. Y hemos tenido otros casos, y recordemos uno, en este caso no fue un procedimiento especial sancionador porque esto vino después, en donde a una persona le llaman traidora. Y lo condenó la sala, aquí igual por mayoría de votos. Ustedes dijeron que no existe violencia política, y Sala Jalapa sí dijo es violencia política en sentido amplio, y se conoce un nuevo término. Después igual en otra situación, en donde a una regidora le dicen ignorante, igual se aprobó aquí, Sala Jalapa enmienda la plana y dice, bueno, si hay violencia política, en sí es cierto, la libertad de expresión sí tiene que ver precisamente para desinhibir, para el debate político, pero tiene sus límites, incluso lo refiere la Suprema Corte de Justicia, y él le referí igual un precedente de Sala Jalapa, que no atenten contra la seguridad nacional, contra la dignidad y la honra, y es precisamente la dignidad, el bien jurídico tutelado en temas de violencia política contra las mujeres en razón de género. Sí, posiblemente no encuentre un menoscabo a sus derechos políticos electorales, pero sí existe un menoscabo a su imagen pública, y esto se hizo precisamente en periodo de campañas. ¿Cómo podemos, bueno, en cuanto a que si es oficioso o no, también como parte de las reformas que se dieron en septiembre del 2020 en el estado de Quintana Roo, le da la facultad y la atribución a la Secretaría Ejecutiva, a la Dirección Jurídica del IECRO, de oficiosamente temas de violencia política contra las mujeres en razón de género. ¿Se le pasó al IECRO quizás? Por eso me atrevo a decirle, pues IECRO, analiza esto, porque el periodista está diciendo que las mujeres provocamos a exponernos a ser atacadas. Y eso es lo que tenemos que erradicar. No puede justificarse este tipo de conductas, porque si las mujeres tenemos la culpa de que seamos violentadas, entonces estamos siguiendo la cadena de impunidad. Yo no estoy hablando de ningún tipo de censura, simplemente que rebasa los límites de libertad de expresión. Y es que también existen sentencias, incluso de Sala Jalisco, en que habla del gaslighting que les he referido, el hacerlas dudar de su capacidad, de llamarles locas. Y aquí le dicen que tiene un problema de demencia. Y tenemos precedentes cuando hablan con una mujer de forma traidora, y lo mismo sucede en estos casos. No, digo, a mí sí me da vergüenza volver a leer lo que tanto les dicen aquí. Lo estoy diciendo contextualmente para no revictimizarlo, porque también tiene que ser una obligación de las autoridades no exponer más a las mujeres. Por tanto, esta es la propuesta de la suscrita. Si invisibilizamos este tipo de conductas realizados incluso por los medios de comunicación, también estamos siendo cómplices de la forma de exponer a las mujeres frente a este tipo de personas violentadoras. Es cuanto. Muchas gracias, magistrada. Perfectamente conozco y es aleccionador igual lo que nos refiere al artículo 20 ter, fracción 9, sí, claro, lo conozco. Sin embargo, mi censo más que nada del proyecto respetuosamente estoy totalmente, por eso yo cuando me refiero, o sea, en sesión jamás establezco nombres, siempre digo denunciante, denunciada, y jamás leo realmente lo que realmente sucede.
en este tipo de actitudes, vaya, ¿no? Si recuerdan anteriormente, en un asunto no similar, pero en un procedimiento que atendimos a ese tribunal, opté que si hubiera un indicio de un tipo de violencia, bueno, lo atendiera por un medio que realmente considero el pertinente, que es un procedimiento ordinario sancionador a través del Instituto Electoral de Quintana Roo, vaya, ¿no? Yo difiero, no sé si existe un tipo de violencia, pero ahorita el tema que estamos atendiendo de procedimiento especial sancionador de violencia política contra la mujer en razón de género, yo lo que disiento es que no veo estereotipos de género en los comentarios, afirmaciones, crítica o otra palabra similar que se le pueda dar a las expresiones realizadas en la columna que hoy es denunciada, ¿no? Más que nada, ese es mi sentir, más que nada de la propuesta realizada. Estoy totalmente atento y en observancia de lo que acontece en el expediente, pero yo no veo estereotipos de género. Por esa razón, yo me aparto respetuosamente del proyecto. Estoy totalmente de acuerdo con todas las reformas que han existido. No me considero cómplice por disentir más que nada una propuesta. Si yo, si bien, como bien, estoy a favor de los primeros dos elementos que acreditan el proyecto, sin embargo, ya en el momento de realizar el tipo de violencia, de estereotipo de género, pues estoy totalmente de desacuerdo. Considero que pudiera, en un dado caso, como en su momento anterior lo propuse, si hay un indicio de violencia, no reenviarlo, sino ordenarle a la autoridad que inicie un procedimiento ordinario sancionador por ese tipo de violencia, no en razón de género, sino otro tipo de violencia en sentido amplio, como bien ha establecido la magistrada. Ya la Sala Jalapa ha referido, ya ha establecido esta nueva conceptualización. Estoy totalmente de acuerdo porque no se debe de soslayar y de establecer ningún tipo de violencia, ni de género, ni contra nadie. En eso creo que estamos totalmente de acuerdo. Lo único que yo diciendo este proyecto es que yo no veo los elementos de género, los estereotipos de género, perdón, para establecer una BPG dentro del mismo. Es cuanto. Dentro de los estereotipos de género se encuentran también los micromachismos. Y aquí el micromachismo es el gaslighting, que ya asenté. ¿Qué significa? Por otra parte, disiento que no puede ser procedimiento ordinario sancionador. El procedimiento ordinario sancionador se hace fuera del proceso electoral. Y el procedimiento especial sancionador es dentro de un proceso electoral y es precisamente por lo sumario de los temas. Y es parte, precisamente, nosotros Quintana Roo somos el único estado con el que contamos con este procedimiento especial sancionador. No comparto que sea un procedimiento ordinario sancionador, definitivamente, porque sucede dentro de un proceso electoral, sucede en campañas y le voy a explicar otro también, aparte de que existe el gaslighting como un micromachismo, sí existe otro estereotipo de género cuando la pone por debajo en asimetría de poder frente a un sujeto del género masculino. Y es a través de esa asimetría de poder en donde refiere que no reconoce a su papá político, en donde anula también sus capacidades, en donde menoscaba su imagen pública y en donde refiere también, si lo vemos con perspectiva de género, que lo que ha logrado ha sido por un hombre. Y esas son las asimetrías de poder. Y es precisamente esto también los estereotipos de género. El desconocimiento de las capacidades de las mujeres para tener puestos de poder o incluso para tener alguna candidatura. Es cuanto. Muchas gracias, magistrada. Siga discusión del proyecto. Si alguien más quisiera tener otra intervención. No. Si no hay otra intervención, someta a aprobación la votación las propuestas realizadas. Claro que sí, magistrado presidente. Magistrada Claudia Carrillo Gasca. ¿A favor de ambos proyectos? Gracias, magistrada. Magistrado Víctor Benavides Vivas. A favor del PES 45 de enero del 2022 y en contra del PES 034 por los motivos expuestos en mi intervención. Gracias, magistrado. Magistrado presidente Sergio Vélez de Menegui. En el mismo sentido de mi antecesor. Perfecto. Gracias, magistrado.
Magistrado presidente, le informo que de los proyectos de resolución puestos a consideración de este honorable pleno por la ponencia de la magistrada Claudia Carrillo Gasca en el expediente P045-2022, este ha sido aprobado por unanimidad de votos. Ahora bien, con relación al expediente P34-2022, este ha sido rechazado por mayoría de votos. Muchas gracias, secretario. Vista la aprobación en primer término del expediente PES/045/2022, único. Son inexistentes las conductas atribuidas a Laura Lynn Fernández Piña y a la coalición Va por Quintana Roo, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Confianza por Quintana Roo. Ahora bien, en atención a que el proyecto de resolución del expediente PES/034/2022, puesto a nuestra consideración, ha sido rechazado. Remítase el expediente a la ponencia que siga en turno a efecto para la elaboración de un nuevo proyecto. Señor secretario general de Acuerdos, en atención al ordenar los asuntos atendidos en la presente sesión de pleno, proceda a verificar se realicen las notificaciones correspondientes en los términos de ley y publíquese en la página oficial de Internet de este órgano jurisdiccional en observancia al artículo 1, 91 y 97 de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo. Y siendo todos los asuntos por desahogar, se declara clausurada la presente sesión de pleno, siendo las 3:49 del día que se inicia. Señora magistrada, señor magistrado, señor secretario general, público que amablemente nos acompañan, es cuanto. Muy buenas tardes.